Bienvenidos de nuevo. Esta enseñanza tratará específicamente sobre cómo negociar los puntos clave. Bien, entonces, ¿qué punto de inflexión vamos a volver a visitar el abierto asiático, el abierto de Londres? El abierto de Nueva York. En el cierre de Londres. Así que diseñamos el rango diario. Ahora, obviamente enseño con la potencia 3 que la regla general es que Asia es una consolidación y luego no aumenta el máximo ni el mínimo del rango diario. Nueva York es parte de la expansión. El nuevo cierre de Londres crea el mínimo más alto del día o el extremo opuesto del rango que se forma en Londres, pero no siempre. ¿Es ese el caso? En algunos casos, el abierto de Asia creará el máximo o mínimo diario como se ve aquí en este ejemplo. El mínimo del día se formó durante el abierto de Asia y luego el máximo se formó en la sesión de Londres. Por el contrario, como se mencionó al principio, este es un escenario típico de potencia 3 en el que tenemos consolidación en Asia. Luego, cuando es alcista, creamos el mínimo del día y luego se expande durante el resto del día. Ahora el abierto de Londres puede crear. Obviamente, mientras enseño con el poder 3, puede crear el punto más bajo o más alto del día. Y en este ejemplo, se puede ver que la sesión de Londres crea un mínimo más bajo que al comienzo de las operaciones en Asia. O Londres puede ser parte de un retroceso cuando la sesión asiática cree el mínimo del día. Entonces, la forma en que vamos a utilizar esta información es si Asia crea un mínimo o un máximo. Hoy en este ejemplo, creamos un mínimo y comenzamos a correr y expandirnos fuera del rango asiático. Esta caída en Londres normalmente será un retroceso del tramo inicial o tramo de impulso del movimiento intradiario. Si somos optimistas, asumiremos que Asia crea el mínimo y estamos retrocediendo hacia lo que sería una entrada comercial óptima. Y eso podría llevar mucho tiempo. Así que el abierto de Londres puede ser parte del movimiento que ocurre y se origina en el abierto de Asia. Ahora el abierto de Nueva York también puede crear el máximo o el mínimo del rango diario. Como puede ver, hay un ejemplo de cómo el mercado permanece. Se produce una consolidación y tendríamos que asumir que seríamos bajistas ese día en particular. Pero es posible que surja una gran noticia y se cree una corrida de liquidez. Y podemos ver que se mueve por encima de estos máximos iguales aquí, creando el ataque de liquidez del abierto de Nueva York que hace que el máximo del día y el mercado operen a la baja como resultado. Igualmente significativo es que podemos ver que el abierto de Nueva York puede ser parte de un retroceso respecto del abierto de Londres. Aquí vemos que el mínimo formado en Londres crea una oscilación de impulso. Vuelve al abierto de Nueva York. Crea un buen retroceso y luego se recupera, creando el máximo del día más tarde. John en Nueva York y cierre de superposición de Londres. En ambos escenarios, este es el escenario clásico. Esto es lo que enseño y he enseñado durante años. Esta es la configuración más sencilla cuando queremos negociar el abierto de Nueva York. Entonces el punto de inflexión tiene lugar aquí. Tendríamos que asumir que somos alcistas antes y luego se tiene que formar el mínimo y muestra una clara oscilación de impulso durante la sesión de Londres y luego retrocede durante el lanzamiento de Londres antes del abierto de Nueva York. Podemos ver aquí el punto de inflexión o punto de inflexión que se negociaría. Bastante genial. Ahora bien, este es un escenario alcista. Sería igualmente efectivo si fuera Londres el que creara el subidón. El día que cotiza a la baja durante la sesión de Londres, luego retrocede hacia la sesión de Nueva York, creando un retroceso que es una continuación clásica de la idea bajista o premisa de cierre a la baja para el rango diario de su mercado particular y expansión hacia el cierre de Londres. Entonces, todo lo que mostramos aquí se puede hacer a la inversa. Bueno, el cierre de Londres. Ahora bien, este puede ser el máximo o el mínimo del día. Por lo general, si somos alcistas y Londres crea el mínimo del día o Asia crea el mínimo del día, el cierre de Londres tiende a ser el extremo opuesto del rango. Ahora bien, no siempre cierra el extremo superior o inferior del rango, pero en general, como regla general, creo que le será de gran utilidad. En otros casos, puede crear el máximo del día cuando ha estado dentro de un rango limitado. Como puede ver aquí, el mercado estaba en una gran consolidación. Tuvimos máximos iguales. El mercado sube durante Londres.
Close toma esos máximos y crea el máximo real del día y cotiza a la baja. Esto podría hacerse a la inversa. Esto fácilmente podría haber sido mínimos iguales aquí, y eventualmente podría haber bajado hasta alcanzar mínimos iguales para alcanzar el mínimo del día. O puede ser un punto de reversión desde una perspectiva a más largo plazo. Como vemos aquí, el mercado había estado cotizando al alza durante el periodo de cierre de Londres. Durante el periodo de cierre el mercado hace una reversión el viernes de la próxima semana. La semana siguiente abre operaciones en consolidación. Y comienza a moverse hacia abajo y se mueve significativamente hacia abajo el martes de la semana siguiente para que pueda actuar como una reversión. Ahora bien, ¿cómo se utilizan estos puntos de oscilación? Desea utilizar niveles de precios de marco temporal más altos, y cuando estos puntos clave específicos o la hora del día se superponen con niveles de marco temporal más altos, puede anticipar lo que de otro modo se esperaría en un marco temporal más alto. Por ejemplo, si tuviéramos un nivel de resistencia clave que estuviéramos observando en un marco de tiempo diario. Si llegamos a este nivel en mente y vamos a hablar hipotéticamente aquí porque hay tantos ejemplos, literalmente podría hacer un vídeo de 5 a 6 horas de duración y eso ni siquiera arañaría la superficie, que es la razón por la que tengo tener una tutoría, porque hay muchos tipos de condiciones y configuraciones disponibles, no es que necesites conocerlas todas y cada una de ellas, pero te hace muy versátil como trader. Como puedes ver cosas en el mercado que no te van a sorprender. Puedes anticiparlos y esperar a que entren. Pero si buscamos un nivel de resistencia clave en un gráfico diario, esa podría ser la hora del día en que Londres cotiza hasta ese punto de resistencia clave y en la hora del día en la que cotiza allí, usted podría ser un vendedor en Londres cerró incluso cuando el día fue alcista porque está alcanzando ese marco. De tiempo más alto, el punto de precio de resistencia diario. Ese podría ser el punto en el que sería mejor vender en corto y ese sería un escenario. Y lo mismo se aplicaría a todos estos puntos clave o momentos del día porque tenemos características que se han mostrado aquí. Y también fuimos más allá de lo que normalmente se enseñaba como mi poder 3. Hay cierta combinación de reglas y les he dado características genéricas, por así decirlo, para cada uno de los 4 puntos clave principales. Así que quiero que revisen sus gráficos y obtengan un periodo de tiempo de 15 minutos o podría ser un periodo de tiempo de 30 minutos. Y quiero que observe todas las veces que el mercado gira y crea máximos y mínimos diarios significativos y cuando alcanza máximos y mínimos intrasemanales y semanales y observe los máximos y mínimos mensuales, cuando se están formando. Y podrá ver una historia a lo largo del tiempo, estudiándola en referencia al marco de tiempo más alto, los niveles clave de soporte o resistencia que de otro modo buscaría cuando estos periodos de tiempo o puntos de oscilación clave se negocien con ellos, verá importantes y puntos de inflexión de alta probabilidad. Ojalá hayas disfrutado de esta presentación. Obviamente, si desea obtener más información, puede visitar mi sitio web en innercircletraders.com.